En Diálogo y Debate queremos construir comunidad. Este es un esfuerzo para hacerlo posible desde las herramientas y perspectivas que nos ofrece el espacio universitario. En este tercer episodio reflexionaremos sobre el tema ¿Terminó la pandemia? ¿Aprendimos algo? Es el 30 de enero del 2020. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declara la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de importancia internacional, condición que mantendría hasta el 5 de mayo del 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. Our World in Data informa que solo hasta el 21 de enero del 2023 se había contabilizado más de 673 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios, y 6.7 millones de fallecidos. También, para enero del 2023, el 66% de la población mundial había ya recibido cuando menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Una de las medidas para frenar los contagios derivados de esta pandemia fue la de restringir la libertad de circulación, lo que provocó una reducción drástica en la actividad económica. En la educación también su efecto fue profundo. La UNESCO señala que durante el 2020 y una parte importante del 2021 se cerraron colegios y universidades en más de 124 países, lo que afectó a más de 2.200 millones de estudiantes. No hay duda, después de la pandemia, el mundo no es el mismo, y es urgente que nos hagamos nuevas preguntas y reflexionemos sobre lo vivido. Ahora es momento de cuestionarnos. ¿Aprendimos algo? Buenas tardes a todas y a todos. Soy Pedro Flores Crespo y esto es Diálogo y Debate. En este espacio tenemos la firme convicción de que dialogando y discutiendo se construye comunidad. El país, el mundo enfrentan graves problemas, pero es desde las universidades donde tienen que salir las soluciones y las ideas originales. Que nuestra indignación, malestar y desconfianza se conviertan en acción libertaria por medio del diálogo. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Cintia Peña, de la Facultad de Contabilidad y Administración de la Autónoma de Querétaro, para hablarnos de un tema muy importante. Acabó la pandemia, según las autoridades sanitarias. ¿Qué aprendimos de ello? Cintia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, doctor Pedro, por esta invitación. Gracias porque para mí es una oportunidad de compartir reflexiones y experiencias que tuvimos durante y después de la pandemia. Sí, creo que la pandemia nos llevó a las universidades a preguntarnos muchas cosas. Tú tienes experiencia en esto. Se acabó la pandemia de acuerdo a las autoridades de salud, pero sus efectos siguen. Y los efectos en educación son profundos. ¿Tú qué adviertes, Cintia, de estos efectos en la educación de nuestro país y en nuestra universidad a raíz de la pandemia? Identifico muchos aspectos. Uno de ellos es el haber adoptado nuevas modalidades educativas, el cambiar de una modalidad presencial tradicional y obligarnos en esta pandemia a mover esquemas, a ser más flexibles, a entender nuevas necesidades. Profesores, estudiantes y las propias instituciones educativas tuvieron que darse cuenta de que este cambio abrupto cambió nuestra práctica y nuestra forma de asimilar las cosas, entre ellas adoptar la tecnología como parte del día a día, no solamente en las compras, en la forma de acceder a contenidos de entretenimiento, ¿no? Sino educativos, ¿no? A la hora que yo estoy frente a la máquina aislado, solo, y saber si le estoy entendiendo al profesor, y el profesor sin saber si el alumno está comprendiendo lo que se espera, deja muchas diferencias y estas brechas digitales tan amplias porque había quienes no podían acceder a las clases virtuales porque no tenían un dispositivo, o su mala conexión a internet los alejaba de esta oportunidad que todos tenían frente a estar en casa, en una comodidad, ¿no? Y con la oportunidad y la libertad de atender los contenidos, pero con estas limitaciones, serias limitaciones. Lo virtual o lo presencial, parece que hay dos mundos que se dividen, ¿verdad? Pero también hay un mundo híbrido y un mundo intermodal y opciones que nos podrían ayudar a llevar a cabo nuestras clases. Cintia, ¿qué me puedes decir de estas diferencias entre lo virtual y lo presencial? Los estudiantes perciben que aprenden menos en lo virtual.
¿Cómo podríamos saber si eso es verdad o no? ¿Cómo podríamos nosotros responder a esa sensación, percepción del alumnado? Pues en realidad lo virtual frente a lo presencial tiene ventajas y desventajas, ¿no? Podemos nosotros decir, ventaja del cara a cara es que yo de manera inmediata pregunto mis inquietudes o el profesor también asume, percibe que el estudiante tiene dudas y entonces amplía el tema. De manera virtual, pues tenemos también la forma de autogestionar el tiempo, de poder administrar esos contenidos y aprenderlos en mi ritmo. Entonces, entre ventajas y desventajas, pero en esta necesidad de saber que tuvimos que incursionar de una modalidad tradicional, presencial, a una virtual, nos obliga a desarrollar otras habilidades. Y esas habilidades, una de ellas es de adaptarse. Ahora que regresamos de manera presencial, pues los estudiantes tienen también cierto rechazo a las clases. Hay indiferencia, porque puede ser miedo de no saber poder aprender o reconocer o recordar información que se supone que ellos ya saben. Entonces, en realidad, yo veo al docente en el centro de este proceso, cuando decíamos que es el estudiante, pero deja al profesor porque necesita ampliar la oportunidad de acercarse al estudiante, de tener esa flexibilidad de contenidos y de información que le permita a ellos tener la posibilidad de apropiarse de esa información, aplicarla y decir, hay gestión del conocimiento. Pero es un reto mayor, o sea, porque tanto presencial, ventajas, desventajas, virtual también. ¿Crees que hubo esquemas tradicionales en lo virtual? Totalmente. Aunque, por ejemplo, sabemos que la capacitación docente para las tecnologías ha sido como una constante, ¿no? A nivel nacional, yo podría también decir que a nivel mundial se han abierto tantos cursos, se busca la certificación de esas habilidades y competencias digitales, pero no se ha logrado cambiar el esquema de un profesor tradicional cuando tiene las posibilidades de algo digital o virtual. Es su mismo cuaderno amarillo en el que hizo su primer apunte cuando está frente a clases, traslada ese mismo esquema a lo tecnológico, ¿no? Utiliza el Zoom como si fuera una clase presencial, síncrona, ¿no? Puede ser cara a cara, pero a partir de una plataforma, pero no ha logrado innovar en sus contenidos o en el uso de las herramientas para que tenga una forma distinta de aprender al estudiante, no le dan nuevas experiencias. En un sondeo que hicimos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, les preguntábamos a los estudiantes qué era necesario, qué condiciones eran necesarias para continuar sus estudios en línea. Mencionaron tres cosas: que los profesores se organizaran mejor, que hubiera buena conectividad, y un punto que quiero saber tu opinión en términos de cómo podemos lograr los profesores estos. Los estudiantes decían, quiero que el profesor me diga qué quieren que aprenda, ¿no? Que es un objetivo pedagógico que los chicos expresaron de esa manera. ¿Qué te sugiere? ¿Qué condiciones tendríamos que crear en las universidades para explicarles a los estudiantes, ¿no?, lo que queremos que aprendan y que lo podamos lograr, ¿no?, en estas condiciones de interrupción a raíz de un evento de emergencia sanitaria? Pensando en que los esquemas que hoy se nos presentan en el mundo, que pueden cambiar de manera abrupta, no hay una planificación, no hay un aviso, así nos pasó con la pandemia. Yo creo que es el momento en que los docentes necesitamos ponernos frente a esta posible circunstancia y repensar nuestros contenidos y nuestras prácticas. Si bien es cierto, tenemos ya la capacitación en uso de herramientas tecnológicas, necesitamos regresarnos otra vez a aspectos pedagógicos. Hoy los estudiantes aprenden de manera distinta y su atención es inmediata. Por ejemplo, lo vemos en TikTok. ¿Cuánto tiempo pasan en ello? Pero además, ¿qué tipo de información es el que filtran o no? Y nosotros como docentes, frente a ese esquema de la velocidad de lo inmediato, pues estamos rezagados. Es como si estuviéramos en una carretera de 2 vías, una que va en velocidad muy alta y otra que va de baja velocidad. Y a veces muchos profesores se quedan en eso, en lo tradicional, en decir, este es mi lugar seguro y voy a buscar no modificar nada, porque así cumplo mi programa de 90 horas. A diferencia del estudiante, él quiere lo rápido. ¿Dónde lo aplico? ¿Dónde lo veo? ¿Qué necesito para poder lograr esto y empatarlo en un mundo laboral? Y entonces hay dos ideas distintas de un mismo momento. ¿Qué necesitamos los docentes entender? Que nosotros somos de una generación muy distinta al estudiante.
y tendremos que en algún momento emparejarnos. No ellos a nuestro ritmo, nosotros a ese ritmo, porque así es como el mundo ha cambiado. Y funciona este tipo de velocidades, este tipo eh, de enseñanzas particulares distinto en distintas disciplinas. Cintia, tú que has observado, que tienes experiencia en estos campos, ciencias sociales, tendría que tener una manera de enseñar ciencias exactas, ingeniería, o es algo más general, algo más de la pedagogía utilizada en nuestras universidades. Pues el reto es, sí, entre las disciplinas. O sea, si hay distintas formas de aprender. Por ejemplo, una misma asignatura que alguna vez le impartí en la Facultad de Contaduría y Administración, la misma en la Facultad de Ingeniería, alcanzo a ver los procesos de pensamiento de los estudiantes que tienen la misma edad. Es distinto. ¿Es distinto? ¿Por qué? Porque la forma en que se acercan a ese fenómeno va desde cómo se están ellos desarrollando y cómo están aprendiendo su contexto, en ese caso en la licenciatura en la que están estudiando. Entonces sí hay que adaptarnos, sí hay diferentes formas de acercarse a esos contenidos aplicados a la tecnología, pero se ha visto que hay muchos esfuerzos de acercar, por ejemplo, temas abstractos a un tema digital y ha tenido una forma muy exitosa de acercarse, no en escenarios mexicanos, pero sí europeos. ¿Y por qué no tener esas mismas habilidades? Porque a lo mejor no nos hemos dado la oportunidad de explorarlo y de vivir la experiencia con los estudiantes. Si tuviéramos que hacer, soñando, un plan de estudios que a ti te toque diseñar con toda esta experiencia que tú tienes, ¿no? Con la experiencia que vivimos a raíz de la pandemia, con los efectos que dejó. Dime 3 aspectos que tú priorizarías en este plan de estudios, en esta estructura curricular que abonen a esto que estás diciendo. Uno sería el aprendizaje en línea. Independientemente cuál sea la modalidad, considero que lo híbrido tendría que ser un aspecto fundamental de las carreras y de las asignaturas. Habrá asignaturas que deban ser teóricas, esas tendrán que ser en línea. Y la práctica tendría que verse desde un aspecto, por ejemplo, con aula invertida, que tengan la posibilidad de acercarse al cara a cara con sus compañeros y sus profesores y tener la experiencia en la práctica, pero habrá otros tiempos en los que ellos tendrán que invertirle al autoestudio. Entonces yo creo que esa es una. La otra, el manejo de las emociones. Porque si bien es cierto, todos estos cambios y esta necesidad de adaptarse generaron mucho estrés y ansiedad en los estudiantes y también en los profesores. Entonces tendría que haber un esquema que les permitiría acercarse a analizar cuáles son esos sentimientos y esas emociones. Y la tercera, la flexibilidad y la calidad educativa. Tendrían que ser elementos que compongan todo este nuevo escenario por si existiera una necesidad de regresarnos a una modalidad no convencional como la que vivimos. Es muy interesante lo que mencionas, sobre todo en la flexibilidad, dado que entra un tema que a los estudiantes preocupan mucho, y todos fuimos estudiantes, y que es la evaluación, ¿no? Creo que tiene que cambiar en función de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas prácticas curriculares. Cintia, muchísimas gracias por tus atinadas respuestas. Tú tienes experiencia, vasta experiencia como responsable de educación a distancia y además compartimos el espacio de la maestría en comunicación y cultura digital en nuestra facultad. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí y te pediría una reflexión final para nuestros escuchas. Gracias, doctor Pedro, por este espacio y solamente cerrar con la idea de que a veces tenemos esfuerzos aislados, que esto nos lleva a alcanzar algunos objetivos, pero es mejor hacerlo de manera colectiva, colegiada. Y esa es la oportunidad que tenemos para poder trabajar juntos y buscar estos espacios para crecer en distintas modalidades y distintos retos que en general el mundo se nos presenta, ¿no? De manera profesional, personal, docente, en fin, hay una serie importante que podamos nosotros atender de manera colaborativa. Gracias. Gracias, Cintia. Pues, aunque haya terminado la pandemia, aprendimos algo. La pedagogía está en el centro de nuestra función educativa. Yo te agradezco mucho que hayas remarcado este punto y esperamos que todos dialoguen con nosotros, discutan con nosotros. Está aquí nuestro correo electrónico para que nos escriban, propongan temas y discutamos y debatamos estos temas de actualidad en educación, en sociedad y en la cultura. Gracias.